Pues sí, el poeta y cantante franco-español Antonio Placer está presentando aquí en Francia su nuevo trabajo discográfico que lleva el poco optimista título de Mi país se hunde. Trabajo con el que intenta desde Francia dar una respuesta al inmenso sufrimiento de los 4 grandes países de la Europa del Sur: Grecia, España, Portugal e Italia, en los que allí nació la cultura europea y occidental. Al mimo calparinas alla papona, quando una mina la pona, salilili, salilili. Mi corazón abre primaveras con una llave de amor. Tulipanes y peonias cubren mis brazos en flor. Al ser floral bien apuesto, me dirijo hacia tu honor. Voy a cantarte mis pétalos, al bella mía, al balcón, ay mi vida. Y para hablarnos de este disco y de sus nuevas tareas como director de gestión cultural en el Teatro de Saint-Marie-en-Bas, en la ciudad de Grenoble, Antonio Placer ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Antonio. Hola, Jordi, ¿cómo andas? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en plena presentación. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la localidad gallega de Bergondo, en España, en 1955. Pero me gustaría que nos contase si cuando eras niño te esperabas que años después la prensa te calificara de Freddie Mercury de Galicia. No, uno no espera nada. Cuando uno es niño lo que intenta es simplemente vivir, jugar, que se le respete. Cosas que en mi infancia no acontecieron. Ni viví, se me juzgaba y no se me respetaba. Simplemente no por falta de cariño, de amor, simplemente porque las circunstancias eran otras y porque la cosa fue así. Digo siempre que para aprender a caminar hay que caer mucho y en mi infancia caí mucho, pero al mismo tiempo al caer me aproximé o aprendí a crear una amistad con el estiércol. Mi abuela tenía las vacas en casa y el estiércol era... Había 2 cosas que me han marcado mucho, el estiércol y el hacer el pan con la abuela, el pan de salvado negro. Y cuando hablo del estiércol es porque hoy en día me he dado cuenta de que las plantas transforman el estiércol en perfume y que ese es mi trabajo. Antonio Placer, ¿es cierto que tus padres te prohibieron ir al conservatorio cuando eras pequeño? Sí, claro. Era imposible para ellos el imaginar simplemente que su hijo podía ser un artista. Era la cosa peor del mundo. Cuando mi madre cantaba extraordinariamente bien y mi padre decía la poesía como poca gente he escuchado decir poesía. Rabindranath Tagore, Walt Whitman, todos los poetas surrealistas franceses, Federico García Lorca, naturalmente, San Juan de la Cruz. Sí, ya te digo, son circunstancias de vida. Creo que yo no quitaría ni un átomo de lo que me ha ocurrido, porque si no, no estaríamos juntos aquí. Creo que así se ha construido mi casa y yo amo mucho a mi casa. Entonces es lógico que de un lado sea honesto y no me preocupa en absoluto, me emociona mismo, pero de otro lado te digo, no quitaría nada. Quizás, Antonio, fuiste artista por reacción. Yo creo que un naranjo es naranjo desde antes de nacer, ¿no? Y creo que el artista está en todo ser humano. Creo que la sociedad no desarrolla bastante el lado artístico del ser humano, ¿no? Pero en todas las artes, en todos los trabajos encuentras artistas y creo que son la gente más feliz, ¿no? Al mismo tiempo son la gente quizás que gracias a ese trabajo artístico desarrollan cada vez más la sensibilidad y hoy en día pues la sensibilidad no es un valor que sea apreciado por nuestra sociedad. Sin embargo, creo que es fundamental porque mira a los niños
la sensibilidad extraordinaria que ellos tienen y esa felicidad en cualquier circunstancia que ellos guardan. A mí lo que me interesa es ocuparme del niño interior en mí y realmente que es el artista, ¿eh? Es él, el artista. Y lo demás, pues, me importa menos. Antonio, el deporte estuvo muy presente en tus años mozos. ¿Te ha servido de alguna manera en tu carrera como cantante? Porque un recital de 2 horas hay que tener un fondo físico importante. Sí, está claro. Está claro que uno no se da cuenta hasta qué punto una actividad en el teatro sobre la escena es algo que es un auténtico... Tour de force. Sí, realmente es algo que sobrepasa el entendimiento, ¿eh? Sí, pues han sido circunstancias también que ayudan. Creo que me ha ayudado a comprender que la disciplina no viene de fuera, sino de dentro. Es una decisión personal, es con tu libre albedrío que decides realmente de observar tu cuerpo de otra manera, y cómo el espíritu y el cuerpo pues cohabitan juntos, pero on ne mélange pas les serviettes et le torchon. Son separados. cosas diferentes, ¿entiendes? Y creo que eso ha sido muy importante sí, en mi vida, tanto el baloncesto como el tenis y el amor que yo tenía por correr también. Es decir, que no sé por qué razón, pero es algo desde muy chiquitín. Es decir, que soy un hombre muy alto, 2,2 metros, es decir, que tengo mucho peso en los huesos y para correr se sabe que cada zancada que das son muchas toneladas, ¿no?, de presión y que eso afecta a la estructura física de ese cuerpo, pero siempre me ha gustado, sí. Cuéntanos, Antonio, ¿qué recuerdos te quedan de tus primeras actuaciones en Madrid, por ejemplo? Hombre, la verdad es que el momento más importante, creo, o uno de los más importantes, fundador de mi vida actual, ha sido la movida en Madrid entre el 75 y el 78. Digo simplemente entre el 75 y el 78 porque fue el tiempo en que me quedé. Después me vine para Francia, ¿no?, y a partir de ahí pues a dar vueltas por el mundo. Pero creo que ha sido una etapa fundamental en mi vida. Viví en Quintana, al lado de Ventas, y quizás estar tan cerca de esa plaza de toros pues me ha hecho comprender que interiormente tenía que transformar esa situación. Y con el tiempo el toro se volvió el tintero y el torero se volvió la pluma, y gracias a ellos dos yo escribo. ¿Cómo ves esos años con la distancia y ahora? Son aquí y ahora para mí. Es decir, no los veo ni con melancolía, los veo muy presentes en mí. Los veo muy formando parte de mi ahora, de mi aquí y ahora, ¿sabes? Y es algo que ha sido fundamental. Y creo también otra cosa. Yo soy un hombre que adora, la península ibérica globalmente, y que ama profundamente Madrid, que ama profundamente Barcelona. A bon entendeur, salut. En 1978, Antonio Placer, te instalas aquí en Francia, como nos decías, la cuna de la chanson, la canción. Es cierto que Georges Moustaki te echó una mano cuando llegaste a París en los años 70-80. Pues sí, y no solamente él, ¿eh? Es decir, que hubo mucha gente que estaba relacionada con los Brel, los Léo Ferré, Ferrat, etcétera, etcétera, que me apoyaron y que me ayudaron indirectamente mucho. Es muy importante para alguien que comienza de tener padrinos así. Es cierto que yo me considero, lo hablaba con Angelique, Jonatos justamente ayer, nos consideramos dos tragédiens. Y creo que en Francia existió en la canción popular una cuna extraordinaria de tragédiens, como eran Brel, como era Léo Ferré, como era Barbara, claro, o Piaf, ¿eh? Porque para mí eran grandes tragédiens. Una vez desaparecidos esos grandes nombres, ¿hay un relevo? ¿Está en crisis lo que era la canción francesa? Yo creo que los naranjos dan naranjas desde hace millones y millones de años. Creo que quizás habría que mirar por otro lado. Yo conozco los Brel, los Ferrat y Barbara de hoy en día, ¿eh? Los conozco muy bien.
simplemente existen unas redes que impiden que esos cantantes y esas cantantes lleguen hasta el público. Y no digo nada, pero solo digo eso. Y que creo que es muy importante que nos demos cuenta de que aún hay una relación histérica entre el 68 y la canción popular francesa. Y que hay ciertos poderes que intentan todos los días disolver esa realidad para que esa realidad no conmueva la sensibilidad de tantos seres humanos aquí en Francia. Quizás esa censura sea más económica que ideológica, ¿o no? Es cierto, como hemos montado este sistema, esta sociedad, es una censura económica, seguro. Pero creo también que, no sé, nos deberíamos acordar un poco más de la resistencia de gente como René Char. Debíamos darnos cuenta de que son las raíces, que estamos hablando de égalité, liberté, fraternité, y al mismo tiempo eso no se puede convertir en un eslogan de marketing, ¿no? Creo que es muy importante también tener una autoderrisión, tener otra manera de ver las cosas y darnos cuenta de que la cosa no puede continuar así, como hablábamos hace un momento, ¿no?, con respecto a la cantidad de niños que se mueren simplemente de beber aguas fecales, cuando tú te das cuenta de que todo esto se podría resolver, pero que no hay interés ninguno. Es como hablábamos ayer con Angélique con respecto a la cantidad de ahogados que los pescadores de Lesbos pescan en las aguas griegas, no sé, o en Tarifa, ¿no? Es algo que creo que yo al mismo tiempo tengo la impresión que todo eso es algo que nos está ayudando a transformar esta sociedad porque está muy cansada. ¿Te sientes indignado? Sí, profundamente indignado. Creo que lo que me indigna sobre todo es estas ganas del sistema de divertir, de intentar imponer la diversión. Le divertissement, lo dice todo, el divertimiento, ¿eh? Miento divirtiéndome, es decir, es eso lo que se dice, ¿eh? Y eso es lo que me... Porque yo considero que esa indignación es ser digno del interior, indignación, ser digno del interior. Y es automáticamente, porque en el momento que cualquier ser humano sufre, tú sufres, que te des cuenta o que no te des cuenta. Y la felicidad de un ser humano pues te alegra, que te des cuenta o que no te des cuenta. Porque somos como las gotas de un solo océano. Y ese océano vibra, sufre, siente, y en cada uno de nosotros. Cada gota siente la tormenta, cada gota siente la calma. Hablando de indignados, hace muy poco ha sido nombrado director del teatro Sainte-Marie d'en-Bas en la ciudad de Grenoble. Sainte-Marie d'en-Bas, que quiere decir Santa María de abajo. Y además con un proyecto muy poético, el proyecto de la Isla del Pensamiento. Va contra lo que se decía en las antiguas universidades, aquello de lejos de ti la funesta manía de pensar. Sí, sí. ¿Cómo es ese proyecto que has presentado? Bueno, ese proyecto nació simplemente del amor que yo he sentido con respecto a la historia del Dauphiné, la región histórica, metafórica, en donde su centro es Grenoble, ¿no? Es decir, tienes que pensar que era un sitio que climatológicamente era un sitio terrible, ¿eh? Y entonces, pues la gente que era perseguida en cualquier lugar de Europa tenía dos posibilidades: o se dejaba cortar la cabeza o se iba para esta zona del Dauphiné, donde yo he tenido la suerte de trabajar por ejemplo, con la revista Alpe, y he descubierto una cantidad de cosas en la biblioteca del Musée Dauphinois con respecto a la historia, con respecto a las libertades de la mujer, con respecto a... Claro, nosotros pensamos, cuando pensamos en Grenoble, en el Dauphiné, la Revolución Francesa, ¿no? Pero eso para mí es la cabeza del iceberg, ¿no? Hay un 85% escondido que es extraordinario. Y entonces ese proyecto Isla del Pensamiento es celebrar las raíces del exterior de la gente de aquí.
las gentes de por aquí, porque considero que hoy en día que todos los integrismos y extremismos están subiendo otra vez, están de moda, pues creo que es importante que un teatro pueda realmente decir, yo celebro, realmente lo que celebro es el arco iris que somos, el arco iris humano que somos y la cantidad de orígenes diversos que tenemos. Esa es la riqueza de nuestro jardín, esa es la riqueza de nuestros árboles frutales y eso es lo que reivindico, simplemente eso. ¿Cómo vive, Antonio, un artista como tú, las relaciones con el mundo político, que sin duda tienes que bregar con ellos, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, pues es un poco como de la misma manera que cuando tienes una mala digestión. Es decir, que tienes que aceptarlo. Y creo que como en mi familia había gente muy ruin, pero había gente maja. Y creo que en el mundo político es la misma cosa. Hay gente muy ruin y gente maja. Y bueno, la realidad es que uno tiene que establecer una relación con ese mundo y creo que tengo la suerte también de que justamente en esa alcaldía de Grenoble hay gente que tiene mucha sensibilidad, hay gente que nos está apoyando, que nos está justamente ayudando, porque sin ellos no podremos ir para adelante, a concretizar esta aventura que es Santa María de Abajo. Volvemos al estiércol otra vez, que para mí es muy importante y creo que la realidad es esta. Y creo que un artista además debe afrontar toda situación. Quizás seamos, como se me ha llamado muchas veces, anarquista o libertario o lo que tú quieras, o Quijote, pero nuestra realidad es simplemente que creo que si vas a buscar la raíz de la palabra artista en el sánscrito, quiere decir servidor de la vida. Bueno, pues ahí estamos. Qué bonito. Hablando de servir la vida, volviendo al disco que acabas de presentar en Francia, Mi país se hunde, en el que participan, por cierto, una cantante griega, Angélique Ionatos, una italiana, Elena Leda, y una portuguesa o gallega, quizás Sofía Ribeiro. Portuguesa, sí. ¿Cuál es ese país que se hunde? ¿Es Europa? ¿Es la Europa del Sur? Todos? Yo creo que el país que se hunde es como la imagen, la metáfora que me viene a la mente es la de el agujero negro, ¿no? El agujero negro no es negro. El agujero negro, cuando te aproximas, los físicos, los astrofísicos nos lo enseñan, es una cantidad de luz extraordinaria que se come a las estrellas antiguas, que se come a los planetas que están gastados, se los traga, y sabemos que hay un agujero blanco, por el momento no lo hemos visto, que fabrica nuevos planetas. Pues yo creo que es la misma cosa. Yo creo que estamos con la misma metáfora. Creo que hay un algo que se está disolviendo. Y ese algo, míralo en la finanza, ¿no? La finanza que crea dinero con nada, especulando simplemente. Pues están reuniendo todo ese dinero, vete a saber quién inventó esta historia del dinero, porque vamos, tienes el aire que lo respiramos todos, y el dinero debía ser la misma cosa, el dinero o la riqueza, o llámale como tú quieras. Eso se está concentrando, y como en una estrella, pues se va a volver un agujero negro y se van a ir al carajo. Y vamos a tener que inventar otra cosa, y justamente ese es el país que se hunde. El país que se hunde es la ilusión. El país que se hunde es de decir, no, soy de Paraguay, o soy de Francia, o soy de España. No, eso no tiene sentido ninguno. La nación no tiene sentido ninguno. Lo que tiene sentido es el ser vivo, el ser humano. Eso es lo que tiene sentido. Y a mí lo que me interesa, por ejemplo, en las experiencias que tú sabes cuando viví en América Latina, es encontrarme con ese pueblo, esa parte de mí indígena, que tiene otra manera de ver las cosas y que me decía en aquella época, te das cuenta, vosotros estáis desarrollando toda una energía para construir ordenadores, sacando de las entrañas de la tierra lo que os hace falta para construirlo, y nosotros, en vez de construir ordenadores, tenemos un ordenador aquí en la mina, aquí en la montaña, nos acercamos a ella para meditar, y este ordenador tiene más potencia que todos los ordenadores que vosotros vais a poder construir. Y creo que esas son cosas que son interesantes, ¿no? El otro punto de vista se vuelve complementario y de repente te construye de otra manera. Creo que el sistema occidental es algo que es como un viejo traje.
tenemos que cambiar de traje. Ahí queda dicho, ya lo saben, el nuevo álbum de Antonio Placer lleva el título de Mi país se hunde y nos vamos a marchar con la canción que da título al álbum con las voces de Angelique Jonatos precisamente y Antonio Placer. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Jordi. Y que continúen los éxitos. Exactamente, hasta pronto. Está plantado en la tierra en el espacio, este en la galaxia añeja y allí en el universo amplio. El universo en la nada y la nada anida en cada uno de nosotros, rapsoda en rama. Mi país se hunde, es una semilla recia que se arruina en el abismo para dar a luz su mutación en floresta. Mi país se hunde, es una semilla recia que se arruina en el abismo para dar a luz su mutación. Ser lo que somos, incluyendo toda nuestra inutilidad. Estar aquí ahora con totalidad, sin atisbos de pasado o futuro de verdad. Es cierto que asomarse a sí mismo es una aventura peligrosa, pero solo invirtiendo en la vida uno se vuelve rico de todo, pues lo singular cohabita en cada ser, en cada cosa. Mi país se hunde, es una semilla recia que se arruina en el abismo para dar a luz su mutación en floresta. Mi país se hunde, es una semilla recia que se arruina en el abismo para dar a luz su mutación. Αντιστέκομαι σημαίνει ζω χωρίς προσδοκία. Resistir es vivir sin expectativas. Δεν έχει την παραμικρή σχέση un ápice με que την ver con αρπαγή, poseer, την asir, ιδιοκτησία, codiciar, του φθόνου. aparentar. Resistir Αντιστέκομαι es encarnar σημαίνει alegremente ese grano de arena ενσαρκώνομαι σε ένα ínfimo que κόπο somos άμμου που είμαστε en la στην playa πραγματικότητα, vital que nos σε acoge αυτή την una αμμουδιά y otra vez al azar. που μας υποδέχτηκε τυχαία. Con orgullo y humildad al mismo tiempo, sin alejarnos del instante presente que nos aloca siendo el tris infinito de conciencia. Que transforma imperceptiblemente el estiércol en perfume. O existencia deja que te comulgue la boca. Mi país se hunde, es una semilla recia que se arruina en el abismo para dar a luz su mutación en floresta. Mi país se hunde, es una semilla recia
que se arruina en el abismo para dar a luz su mutación.